El elevador se estremeció una vez, con un tirón desequilibrado y perezoso, antes de retomar su lento descenso chirriante. Ajusté mi peso para compensar, con la mano suspendida justo sobre la consola descascarada, donde alguien, años atrás, había tallado una espiral tosca en el panel de acero cepillado. Una espiral significativa si buscabas significados. En algún lugar muy abajo, los sectores profundos respiraban con alientos mecánicos. Ventiladores antiguos, luchando contra la entropía, correa tras correa desgastada. Revisé mi equipo portátil otra vez, más por ritual que por necesidad. Batería llena, sensores listos, ecuaciones precargadas para modelar el entorno en tiempo real. Había descendido antes a zonas antiguas del sector 20, pero nunca tan profundo. Nunca más allá del subnivel 16. Nunca hasta la cámara de contención del artefacto. Nunca hasta el cementerio. Apreté el mango de la maleta, escuchando el crujido leve de mis dedos. Un sonido humano. Un buen recordatorio. Porque aquí abajo, todos los demás sonidos pertenecían a otra cosa. Las paredes, la infraestructura, el peso de 60 años de proyectos olvidados, exhalando sus estertores en la piedra. El sector 20 estaba clasificado oficialmente como almacenamiento y contención de anomalías a largo plazo. En la práctica, era el vertedero de artefactos y experimentos demasiado incómodos para destruir, demasiado peligrosos para dejar sin vigilancia, enterrados bajo capas de negación y concreto, dejados pudrir como huesos antiguos que nadie se atrevía a desenterrar. El artefacto era uno de los más viejos. El elevador se detuvo con un sacudón. Las puertas de malla de acero no se deslizaron abiertas, sino que cedieron con reluctancia, revelando un pasillo forrado con paneles beige combados por la presión, las costuras cosidas con óxido. Un robot de mantenimiento, una cosa esquelética con articulaciones peladas y cables colgantes, yacía derrumbado contra la pared del fondo, un extintor de incendios químico agarrado en su mano inerte. Di un paso afuera. La instalación Groom Lake, Nevada. Para la mayoría del mundo, era un mito del desierto tejido en la cultura popular. Platillos voladores, alienígenas muertos, hangares secretos. Para los que estábamos aquí abajo, más allá de las fábulas superficiales, era algo más feo. Un lugar donde los proyectos clasificados venían a pudrirse bajo los huesos blanqueados del desierto. Mi bota se pegó levemente al piso donde algo viscoso y medio seco se había filtrado de una grieta delgada. Olía a ozono y monedas calientes. Las secuelas de una brecha en el sello de contención, muy probable. Nada peligroso. Todavía no. Los pasillos aquí eran tan estrechos que podía rozar ambas paredes con las manos si estiraba los brazos. No lo hice. No era superstición. Era matemática. Mayor contacto con superficies incrementaba el riesgo de exposición. Y en el sector 20, cada variable desconocida era un arma cargada. Más adelante, después de una escotilla de mantenimiento con bada marcada como núcleo de infraestructura, solo personal autorizado, alguien había encajado un objeto pequeño y maltratado en una grieta donde el marco de la puerta se había partido. Me incliné para ver mejor. Era un llavero, un amuleto barato de plástico con forma de pata de conejo, el color desvanecido hasta volverse gris, una superstición infantil abandonada en las entrañas del sitio más clasificado de la Tierra. Pasé de largo sin tocarlo. Las coordenadas incrustadas en mis órdenes eran claras. Subnivel 19, cámara 47A. Punto de acceso directo, conducto de mantenimiento HSA8.
sin desvíos. Aún así, mantuve un paso lento, contando mis pasos, vigilando señales de que la geometría del pasillo había cambiado. En las partes más antiguas de la instalación, las paredes a veces vagaban. Anomalías estructurales, oficialmente no oficiales. Nadie entendía realmente qué se filtraba de la celda del artefacto cuando las bombas viejas fallaban. A los 97 pasos, escuché el golpeteo rítmico y sordo de botas contra el concreto. Una figura apareció doblando la esquina. Robusto, compacto, vestido con un mono manchado de grasa y un cinturón de herramientas colgando bajo en las caderas. Víctor Ross, supervisor de mantenimiento del Sector 20, guardián de sistemas moribundos, maestro del alambre y la terquedad contra la entropía misma. Me vio de inmediato, sus ojos avellanados entrecerrados como los de un hombre que no espera buenas noticias de caras desconocidas. ¿Eres el de las matemáticas?, preguntó, su voz un raspado seco sobre la piedra. No redujo la marcha. Dijeron que vendría un cerebrito. Doctor Azócar Vendara, respondí. Mi título no significaba nada aquí. No esperaba que lo hiciera. Se detuvo a unos pasos, limpiándose una palma en el mono antes de extenderla. Su mano era de dedos gruesos, callosos, y temblaba con un zumbido imperceptible del entorno. La estreché. De cerca pude ver el tatuaje desvaído asomando bajo su manga, una calavera sonriente envuelta en alambre de púas. Militar, prisión, ambas. En el Sector 20, las historias personales importaban menos que la competencia práctica. Víctor resopló, como si estuviera evaluando mi peso. No pareces del tipo que se ensucia las manos. Me dijeron que los niveles de contaminación eran bajos, dije, seco. Él resopló. No es la clase de suciedad que se lava, Doc. Sin esperar giró y me hizo señas para que lo siguiera. Avanzamos en silencio un rato, zigzagueando entre cruces donde cinta de peligro se despegaba en rizos quebradizos y los conductos de servicio vibraban sin viento. Las paredes aquí tenían una ligera curvatura, no por diseño, sino por presión, como si algo más pesado que el concreto se apoyara invisiblemente contra ellas. ¿Sabes para qué estás realmente aquí?, preguntó Víctor con casualidad, mientras activaba una anulación mecánica en una puerta blindada. Consideré mentir. Luego consideré el absurdo del secreto cuando hasta las paredes cantaban. El artefacto, dije. Víctor me miró de reojo. Sí, esa cosa ha estado dormida más tiempo del que llevo vivo. Ahora está haciendo sudar el piso. No respondí. No había categoría matemática para paredes que sudaban. Tras la puerta, el pasillo se estrechó hasta volverse un conducto de mantenimiento. Paredes de acero acanalado, tiras de emergencia parpadeantes en el techo. Etiquetas de servicio apiladas, una sobre otra, en un registro geológico de negligencia humana. Pasamos junto a un cargador de drones derrumbado, sus patas retorcidas como las de una araña moribunda. Óxido y algo más oscuro se desprendía de sus articulaciones. Víctor golpeó ligeramente una tubería corroída con los nudillos. ¿Sientes eso? Me detuve. Bajo mis botas, el piso de concreto no estaba quieto. Transmitía una vibración profunda y lenta, no un zumbido mecánico, sino algo más cercano a un latido extendido durante minutos. El artefacto. Víctor me observó con la paciencia sardónica de un hombre, esperando que un empleado nuevo se diera cuenta de que el edificio estaba en llamas. ¿Sigues pensando que los números te salvarán, Doc? No han fallado hasta ahora, respondí. No era humor, era febrero. El único tipo que me quedaba. Llegamos al cruce principal, una escotilla reforzada marcada como 47A, y Víctor desactivó los cerrojos manuales con un giro chirriante. Dudó entonces, con la mano apoyada brevemente contra la pared, como si estuviera midiendo algo que no se calculaba en presión o temperatura. ¿Vas a entrar solo? ¿Protocolo?, dije.
Víctor asintió, no en acuerdo, solo anotándolo. Si lo ves moverse de manera indiferente, no intentes mapearlo. Fruncí el ceño. Mapear desviaciones es precisamente por lo que estoy aquí. Sí, murmuró. Ese es el problema. La escotilla se abrió con un bostezo, y aire rancio y árido se deslizó, rozando mi piel como el suspiro de algo que había estado conteniendo la respiración durante mucho, mucho tiempo. Dentro, la cámara era hexagonal. Las paredes, de concreto reforzado, con paneles de plomo viejos. Grietas trazaban caminos orgánicos a lo largo de las costuras, y en el centro, flotando a 2 pies sobre un pedestal ennegrecido, estaba el artefacto. La primera impresión se desmoronó al inspeccionarlo de cerca. Parecía vidrio a primera vista, luego carne, luego mineral, dependiendo de cómo la luz lo alcanzara. Su superficie brillaba a lo largo del espectro visual, colores arrastrándose lentos como aceite sobre agua, revelando inscripciones ocultas que aparecían y desaparecían como ilusiones ópticas. Dejé mi maleta con cuidado, las manos firmes por fuerza de voluntad. El artefacto no emitía luz ni calor, solo la vibración constante y profunda que entrelazaba el aire como una gravedad más lenta. Ejecuté el escaneo inicial durante 15 segundos. Todo coincidía con los registros previos. Inactivo, sellado, estable. Entonces las lecturas cambiaron. La arquitectura interna, los patrones que debía catalogar, se estaban transformando en tiempo real. Patrones anidados se desplegaban sobre sí mismos, tejiendo estructuras ramificadas que imitaban la lógica de tejido vivo, pero con una complejidad que ningún genoma humano podía reclamar. Algo se estaba construyendo dentro del artefacto, algo que, en forma, en código, reflejaba la embriogénesis humana, pero torcida, desviada a lo largo de ejes que ningún genoma humano codificaba. Mi presión arterial se disparó. Recalibré los sensores manualmente, medio esperando un error mecánico. No, el patrón era estructurado, crecía. Y en el centro del patrón, una modulación de secuencia primaria, una inteligencia. Los números no solo se movían, estaban respondiendo. Detrás de mí escuché el golpeteo suave de zapatos contra el concreto. Me giré y vi a un hombre alto y pálido, vestido con un traje negro opaco, mayor pero no doblegado por la edad. Llevaba un rosario de madera sencillo, guardado en el bolsillo del pecho. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sus ojos azules pálidos parecieron fijarme en su lugar como alfileres a través de una mariposa. «Doctor Vendara», dijo, «estás ante la cuna de algo mucho más antiguo de lo que tus modelos pueden predecir». Se acercó, ignorando las alarmas de los sensores que sonaban suavemente en el umbral. «Soy el padre Jerónimo Cruz», dijo. «Y no me enviaron aquí para estudiar tus números». Hizo una pausa, dejando que el silencio se espesara entre nosotros. «Me enviaron a verlos fallar». El padre Cruz no dijo nada más esa noche. Simplemente se quedó en el umbral de la cámara, silencioso e inamovible, mientras yo guardaba mi equipo de sensores en la maleta con manos que se negaban a moverse con la misma firmeza de antes. Tomó más tiempo del que debería. De vez en cuando, me sorprendía mirando el artefacto, medio esperando que se moviera, que se estremeciera, que respirara. No lo hizo. Solo creció. Salimos de la cámara juntos, la escotilla sellándose tras nosotros con un chirrido de hidráulicos viejos, dejando un olor grasoso en el aire del pasillo, como plástico quemado, dejado demasiado tiempo en una estufa. Víctor esperaba más adelante, con los brazos cruzados. Al vernos salir, levantó una ceja. «Bueno», preguntó, «¿va a comernos o solo va a reorganizar los muebles?» Ninguno de los dos respondió de inmediato. Cruz simplemente pasó junto a él, sus pasos lentos pero deliberados, como los de un hombre saliendo de un funeral. Yo negué con la cabeza. «Está evolucionando», dije,
lo cual era técnicamente cierto, pero tan terriblemente insuficiente que casi me odié por decirlo en voz alta. Víctor escupió al lado, rozando apenas una rejilla del piso agrietada. Genial. Justo nos faltaban más cosas creciendo aquí sin permiso. Debería haber regresado a mis aposentos entonces, revisado los datos, presentado evaluaciones preliminares de riesgo. Ese era el procedimiento. En cambio, seguía a Víctor más adentro de las arterias de mantenimiento. La infraestructura del sector 20 no estaba diseñada para la comodidad. Estaba diseñada para durar y luego abandonada a una decadencia lenta y burocrática. Túneles estrechos con tuberías de presión acanaladas, pasarelas cubiertas con rejillas metálicas resbaladizas por filtraciones de condensación, señales de emergencia combadas bajo el peso de décadas de reparaciones improvisadas. «Por aquí», dijo Víctor, señalando con la barbilla hacia una escotilla que parecía más una costra que una puerta, capas de óxido y floraciones minerales espesas alrededor de las bisagras. «No estoy autorizado para áreas de mantenimiento», señalé, aunque seguí caminando tras él. «Yo tampoco lo estoy, la mitad de las veces», dijo, abriendo la escotilla con una palanca que sacó de quién sabe dónde. «No te preocupes, todo es extraoficial de todos modos». El túnel de acceso era tan bajo que tuve que agacharme. Las paredes de concreto resumaban hilos de humedad teñida de marrón, acumulándose alrededor de un piso lleno de herramientas de reparación abandonadas y los restos esqueléticos de arneses de cableado. «Vas a querer ver esto», dijo Víctor, su voz ahora sombría. Caminamos unos 200 metros. En algún lugar muy arriba, la columna vertebral de energía central de la instalación emitía un latido constante y arrítmico, como el corazón de algo forcejeando en su sueño. Y entonces lo vi, una sección del pasillo de unos 20 metros de largo, donde las paredes habían cambiado sutilmente. No era obvio al principio. Podías atribuirlo a mala iluminación o ángulos engañosos, pero si te quedabas quieto, completamente quieto, y seguías las líneas de las costuras con la mirada, te dabas cuenta de que las paredes ya no eran paralelas. Se inclinaban, solo un poco, como si todo el sector hubiera empezado a hundirse hacia un punto invisible. «¿Qué causó esto?», pregunté, avanzando con cuidado. Mis botas resonaban en la rejilla, en un patrón que erizó mi cuero cabelludo. Los ecos regresaban un poco demasiado rápido, como si las paredes se hubieran acercado en el segundo después de que pasé. Víctor se encogió de hombros. «La mejor suposición. Lo que sea que haya en el artefacto. No estaba así la semana pasada». Se arrodilló, golpeando ligeramente una placa del piso con el nudillo. «Escucha». Me incliné. El sonido no era mecánico. No eran turbinas ni bombas de refrigerante. Era más profundo. Una distorsión rítmica y lenta en el metal mismo. No vibración. No resonancia tampoco. «Respiración», susurró mi mente. Aplasté el pensamiento. «Es un problema de asentamiento mecánico», dije en voz alta, con más fuerza de la necesaria. «Deriva sísmica residual combinada con vectores de deformación electromagnética». Víctor me lanzó una mirada tan seca que podría haber iniciado un incendio forestal. «Claro», dijo. «Y yo soy un maldito erudito». Me enderecé, escaneando el pasillo deformado una vez más. Si trazaba matemáticamente la inclinación de las paredes, y ya lo estaba haciendo en el fondo de mi mente, dibujaba una curva, una espiral lenta convergiendo hacia los niveles más profundos donde estaba el artefacto. No era aleatorio, no era desgaste, era un patrón, un propósito. «¿Se ha informado de esto?», pregunté. Víctor soltó una risa corta y sin humor. «Claro que no. Si informas algo raro, te reasignan voluntariamente. Nadie vuelve a verte. La única razón por la que te lo muestro es porque...». Se detuvo, rascándose distraídamente la piel cicatrizada de su antebrazo. «¿Por qué?», insistí. «Porque ya estás marcado», dijo.
y porque podría ser lo suficientemente tonto como para averiguar si tiene arreglo antes de que todo el maldito piso se derrumbe. Más tarde, en mis aposentos asignados, un agujero de concreto, metal y una cama tan deforme que los resortes chillaban al menor movimiento. Ejecuté simulaciones hasta que mi visión se nubló. Introduje los vectores de deformación que Víctor me había mostrado, las anomalías gravitacionales registradas cerca de la cámara del artefacto, los patrones de descomposición electromagnética lenta reportados en registros de mantenimiento que se remontaban años. El modelo se ejecutó una y otra vez y colapsó. No falló por errores en los datos. Falló porque el entorno que intentaba predecir estaba cambiando demasiado rápido. Los sistemas normales decaen exponencialmente. Los factores de estrés siguen curvas polinómicas. Aquí las matemáticas no decaían, evolucionaban. Bucles de recursión se desplegaban más y más rápido, dando a luz nuevos nodos estructurales que se plegaban sobre sí mismos y luego volvían a extenderse, como si el artefacto no solo estuviera filtrando energía, estaba filtrando diseño. Algo vivo, o lo suficientemente cercano a estar vivo, estaba usando la infraestructura, las paredes, las vigas, los cables como andamio, creciendo hacia afuera. No había solución de estabilidad, no había punto final predictivo, solo expansión. Estaba a mitad de camino de revisar las suposiciones base, desesperado por algún error en los datos, algún refugio de error humano, cuando las luces se atenuaron por solo un segundo. Un parpadeo largo y tembloroso. Cuando volvieron, el viejo monitor CRT en la esquina, uno que no había funcionado desde que llegué, parpadeó y cobró vida estática, y a través de ella, por la fracción más breve de un segundo, algo como una forma, o la sugerencia de un enredo de extremidades, de ramas, de venas. Apagué el interruptor de golpe, con el corazón martilleando. Luego me quedé sentado allí, en el hedor metálico de la habitación, respirando entre dientes, sintiendo la gravedad de la cosa debajo, tirando de cada pensamiento que intentaba mantener firme. A la mañana siguiente, el padre Cruz me encontró. Estaba encorvado sobre la terminal, cruzando modelos de recursión biológica con diagramas simbólicos antiguos, catalogados durante una filtración de los archivos del Vaticano, un tiro largo. Pero las bases de datos estándar habían empezado a corromper mis consultas, devolviendo cadenas sin sentido, como una máquina ahogándose en su propia memoria. Cruz se paró en la puerta abierta, su traje impecable, como si la entropía no se atreviera a tocarlo. «¿Lo ves, verdad?», preguntó. Sin saludo, sin preámbulo, me froté los ojos. «Veo una violación de los sistemas en la integridad estructural del sector 20», negó con la cabeza lentamente. «No, doctor. ¿Ves los primeros peldaños de la escalera?». Cruz cruzó la habitación con un movimiento silencioso y deslizante que me recordó inquietantemente a la forma en que se mueven las figuras en los sueños, y dejó un libro maltratado junto a mi teclado. Era una colección de mitos de nacimiento comparativos, babilonios, mayas, nórdicos, polinesios, cada uno representando la misma idea imposible, que la vida podía surgir de sí misma, no linealmente, sino recursivamente. Una creación que se engendraba a sí misma, plegando el mundo alrededor de su devenir. «El artefacto no es una máquina», dijo Cruz en voz baja. «Es un evento». Miré las páginas, las representaciones en espiral de dioses, dando a luz mundos desde sus propias entrañas. Océanos filtrándose de extremidades cercenadas, el tiempo desenredándose hacia atrás en el momento de la creación. Era mitología. Era locura. Era todo lo que me habían entrenado para eliminar del pensamiento. Y sin embargo, cuando cerraba los ojos, veía la espiral en las paredes agrietadas, la curva en las vigas de carga, la recursión en mis simulaciones, no decadencia, nacimiento.
Abrí los ojos y me encontré con la mirada pálida de Cruz. Entonces, ¿qué pasa cuando termina?, pregunté. La boca de Cruz se torció hacia arriba, no en diversión, sino en algo que podría haber sido tristeza. Doctor, dijo, su voz casi gentil, si tenemos suerte, olvidará que estuvimos aquí. La primera ruptura real ocurrió 3 turnos después. Los llamábamos turnos, porque los días no tenían significado bajo tierra. No había sol, no había cielo, solo el ciclo quebradizo del reloj de la resistencia humana. Trabajar, comer, catalogar, dormir y repetir hasta que las tareas o las paredes te tragaban. Ese turno comenzó como los demás, con las luces de la instalación atenuándose en un suspiro cansado, y la sirena de emergencia tartamudeando, una advertencia tan vieja que apenas se elevaba por encima de una tos. Alerta en el sector 20. Compromiso de infraestructura. Protocolos de aislamiento activados. No un cierre total, pero lo suficientemente grave. Estaba en uno de los nodos de datos de respaldo. Una habitación cavernosa llena de estantes de pared a pared de unidades de almacenamiento que zumbaban con la entropía perezosa de la tecnología en descomposición. Los bancos de memoria del sector 20. Archivos redundantes de los viejos experimentos. Proyectos tan secretos que se les asignaban números de serie en lugar de nombres. La mitad de los servidores estaban muertos o muriendo. Un cuarto aún hablaba a tropezones. Había estado intentando, y en su mayoría fallando, rastrear las primeras firmas de escaneo del artefacto a través de ellos, esperando encontrar algo que habíamos pasado por alto. La sacudida de energía me hizo tambalear contra un estante. La estática crujió a través de las placas del piso, erizando los pelos cortos de mis brazos. Desde algún lugar arriba, el techo reforzado dejó escapar un gemido bajo y dolorido. El sonido de una estructura, recordando que no estaba destinada a soportar el peso de lo desconocido. La voz de Víctor resonó a través de mi radio portátil. No calmada, no serena como de costumbre. «Doc, ¿me copias?» La saqué de mi cinturón a tientas. «Aquí. Necesitas alejarte del nodo 3 ahora». «¿Qué está pasando?» «Los sellos de contención se están moviendo. Tenemos brechas en los túneles principales y en los pasadizos del sector. Las lecturas de distorsión visual están fuera de los malditos gráficos. No necesito explicar. La distorsión visual era el término educado que usaban los ingenieros cuando la realidad misma cedía alrededor de puntos de estrés, paredes doblando en la dirección equivocada, pasillos que se enlazaban sobre sí mismos, ecos fantasmas de una geometría para la que no teníamos palabras. La influencia del artefacto se expandía, devorando el sector 20 desde adentro. Agarré mi mochila de campo y corrí. Los pasillos afuera ya olían raro, no a fuego o fugas de refrigerante. Eso habría sido manejable. Este olor era orgánico. Un hedor agrio y metálico que cubría la parte posterior de mi garganta y espesaba el sabor del aire mismo. Tomé un pasillo lateral, evitando un puesto de seguridad que se había combado hacia adentro, como un tubo de papel aplastado entre 2 dedos. Al pasar, el escáner biométrico chispeó una vez. Luego, escupió una cadena moribunda de números en su pantalla agrietada. Los números no eran códigos de error, eran números primos secuenciales, la misma secuencia que el artefacto había empezado a transmitir en sus primeros despertares, un saludo o un mapa. Víctor esperaba en el cruce 5B, cerca de los restos esqueléticos de un dron de mantenimiento que había sido cortado limpiamente por la mitad, seccionado a nivel molecular, como si un escalpelo empuñado por manos invisibles lo hubiera diseccionado a lo largo de líneas de estrés. No dijo nada cuando me acerqué. Solo señaló con la barbilla hacia un túnel lateral que descendía hacia el sector C. «Cruz está atrapado allá abajo», dijo. «Las comunicaciones están hechas mierda, estática en todas las frecuencias». Me entregó un faro portátil, un modelo de campo viejo anterior al cifrado digital,
sistemas de respaldo analógicos construidos para sobrevivir a interferencias magnéticas, pesado, maltratado, confiable. Si los pasillos empiezan a enlazarse, esto pulsará un camino de regreso. Asentí, guardándolo en mi cinturón, y juntos nos adentramos en la brecha. El sector C siempre había sido peor que los otros. Albergaba almacenamiento para experimentos biológicos fallidos, genomas empalmados, orgánicos híbridos, prototipos de biotecnología negra temprana, cosas que habíamos intentado diseñar sin entender completamente las instrucciones. Ahora, el artefacto también estaba reescribiendo esos fracasos. Las paredes del túnel habían brotado remolinos sutiles, patrones elevados donde el concreto se había ondulado y reformado, imitando patrones de división celular. En algunos lugares, el piso se abultaba en nudos lentos y arrastrados, como si algo debajo estuviera presionando hacia arriba, alcanzando. «Tenemos que movernos rápido», murmuró Víctor. Pasamos junto a un par de cuerpos, personal de la instalación. No habían muerto violentamente. No había sangre ni señales de lucha. Simplemente yacían en posiciones fetales, rostros flácidos y ojos vidriosos, con una película iridiscente. Parecía inquietantemente pacífico. Me obligué a seguir moviéndome. Las variables muertas podían estudiarse más tarde. Las vivas, específicamente Cruz, tenían prioridad. Lo encontramos cerca de la subestación central, atrapado entre dos puertas de presión derrumbadas. No estaba herido, pero estaba pálido, apoyándose pesadamente contra la pared, agarrando su rosario como un hombre ahogándose. Se aferra a un trozo de madera. «Padre», llamé sin saber si sentir alivio o más miedo. Levantó la cabeza. Su sonrisa era delgada, gastada. «Sabía que vendrías», dijo simplemente. Sin pánico, solo certeza, deshilachada en los bordes, pero intacta. Víctor se movió para ayudar a abrir la puerta atascada, maldiciendo entre dientes. El aire aquí era más pesado, viscoso, cada respiración un esfuerzo. Escaneé el pasillo de nuevo, trazando instintivamente vectores, distancias, presiones, puntos de salida, y me di cuenta, demasiado tarde. Las paredes se habían movido mientras estábamos allí. El túnel de regreso hacia el faro se había alargado, o más bien nos habían movido, no arrastrados físicamente, redefinidos. «Se nos acaba el tiempo», dije, la voz quebrada. Víctor colocó un parche sobre la anulación de emergencia de la subestación y forzó la liberación manual. La puerta cedió 3 pulgadas, lo suficiente para que Cruz se deslizara. Nos giramos para retroceder, pero Víctor se detuvo, miró al piso adelante, el ceño fruncido. «¿Oyes eso?», preguntó. Escuché. Un sonido bajo, húmedo, como músculos, deslizándose sobre vidrio, proveniente de debajo del piso. Víctor giró y algo se abrió bajo él, una ruptura en la lógica del piso mismo. La superficie se despegó como papel, revelando un vistazo de algo vivo debajo, una masa de tejido medio formado y venas metálicas brillando húmedas bajo las luces de emergencia. Víctor emitió un sonido, un gruñido gutural sin palabras, y se arrojó hacia atrás. El sustrato vivo se onduló hacia arriba, enganchándose en su brazo izquierdo, enhebrando hebras finas y húmedas a través de la tela de su mono, deslizándose por debajo y enterrándose en su piel. Gritó una vez, un sonido brutal y sorprendido, y luego desapareció. No fue arrastrado bajo o absorbido de alguna manera dramática al estilo de Hollywood. Simplemente se plegó. Un momento estaba allí. Al siguiente reducido a un patrón en espiral irregular en la pared. Un fósil presionado en el concreto reconfigurado. Me tambaleé hacia atrás, con la bilis subiendo por mi garganta. Cruz me agarró del hombro, arrastrándome lejos por pasillos que ya no coincidían con sus planos. Pasamos puertas de seguridad medio derretidas en nuevas geometrías obscenas. Pasamos cosas vislumbradas solo al borde de la visión. Formas que podrían haber estado vivas,
o podrían haber sido solo los sueños de Paredes aprendiendo a tener hambre. Llegamos a un refugio de servicio sellado cerca del Nodo 4, una zona de respaldo protegida por un cerrojo manual que, benditamente, aún obedecía las leyes mecánicas. Me derrumbé contra la pared, el pecho palpitante, los ojos negándose a apartarse de la escotilla, por si decidía dejar de ser una puerta. Cruz se arrodilló a mi lado, las manos apretadas alrededor del rosario. «Víctor», logré decir. Cruz bajó la cabeza. «No hay salvación para aquellos que el patrón reutiliza», dijo. «No mata, reclama. Los moldea en lo que necesita a continuación». Apreté las manos contra mis sienes, rogando que el mundo se resolviera en algo comprensible. Víctor se había ido, redefinido como todo lo demás que el artefacto tocaba, y en el vacío frío, donde la lógica debería haberme protegido, solo había un agujero en espiral, ensanchándose. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que las matemáticas, mi fortaleza, mi lenguaje de cordura, no tenían poder aquí. El artefacto no estaba rompiendo las reglas, estaba escribiendo unas nuevas. Hay ciertos pasillos en el sector 20 que nunca fueron mapeados oficialmente, construidos ad hoc durante los años de expansión, soldados por contratistas que firmaron acuerdos de confidencialidad más gruesos que Biblias, y luego fueron silenciosamente desaparecidos. El artefacto no necesitaba escapar físicamente para propagarse. Solo necesitaba testigos. Solo necesitaba mentes rotas lo suficiente como para que la semilla echara raíces. Y yo me había acercado demasiado, había mirado demasiado. Cruz finalmente se apartó de la puerta. «Escúchame, Azócar», dijo. Su voz baja, pero con un filo ahora. La voz de un hombre pronunciando últimas palabras. «Debes sobrevivir». Pero sobrevivir no significa escapar. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un objeto delgado y maltratado. Una grabadora de campo antigua, analógica, sin firma digital, sin interfaz de red. La apretó en mis manos. «Graba lo que has visto. Codifícalo. En matemáticas sí es necesario, pero no lo compartas libremente. Que sea una lápida, no un faro». Lo miré, incapaz de hablar. Cruz asintió con gravedad, como confirmando algo no dicho. Luego, antes de que pudiera reaccionar, giró y salió por la puerta, sellando los cerrojos manuales detrás de él con un último giro chirriante. Me abalancé contra la puerta, golpeándola con las palmas, gritando su nombre, pero él ya se alejaba por el pasillo, una silueta solitaria devorada por la respiración lenta y temblorosa de las paredes. Cruz entendía mejor que nadie. Lo único más peligroso que intentar contener el artefacto era intentar entenderlo, y el entendimiento ya nos estaba infectando. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí. El tiempo se deshilachó en pequeñas formas. El segundero de mi reloj analógico avanzando, luego retrocediendo, el faro de campo emitiendo un gemido aritmético que hacía doler los empastes de mis dientes. Pero al final, la instalación superior envió un equipo de recuperación. 3 hombres en trajes de radiación, rostros ocultos, tras visores reforzados, entraron en la sala de mantenimiento, como si estuvieran sacando cuerpos de un derrumbe. No me hablaron excepto para ordenar obediencia. No hicieron preguntas. Sus órdenes eran claras: extraer supervivientes, aislar la contaminación, sellar el sector 20 permanentemente. Me llevaron a través de ascensores de servicio que se estremecían, pero aún obedecían la gravedad, pasando puestos de control abandonados, cámaras de vigilancia que giraban perezosamente sin señales que seguir. Los pisos superiores estaban en silencio, sordos a las transformaciones que se gestaban abajo. Me interrogó un hombre con la insignia negra estándar de la brigada de contención. Preguntas mecánicas, como un oficial de aduanas preguntando si empacaste tu propio equipaje.
Entró en contacto con material biológico anómalo, experimentó alucinaciones, distorsiones temporales o anomalías sensoriales. Tuvo periodos de tiempo perdido. Firmé un acuerdo de confidencialidad más grueso que mi tesis doctoral. Fallar significaba contención obligatoria. Semanas después, me asignaron a otro proyecto, uno silencioso. Trabajo de simulaciones en sistemas que no tenían relación con el sector 20. Me dieron una nueva identificación, un apartamento en otra ala olvidada de la base. Todo limpio, ordenado, como si no hubiera pasado días respirando el aire podrido de los niveles inferiores. La mayoría de los días sigo los movimientos. Modelo sistemas de eventos no lineales. Archivo informes que nadie lee. Pero algunas noches, cuando el cuerpo duerme, pero la mente olvida cómo, lo siento. El patrón rozando la parte posterior de mis pensamientos como una marea lenta contra malecones desmoronados. Esperando el momento en que resbale. El momento en que trace una línea demasiado perfecta, una curva demasiado precisa, una recursión demasiado profunda para ser inofensiva. Y en ese momento lo sabrá, porque el entendimiento, una vez sembrado, no muere. Germina, se pliega silenciosamente hacia adentro. Aprende. El artefacto permanece donde lo enterramos. La instalación fue sellada, los informes reescritos, el sector 20 borrado de los mapas operativos. Un diente muerto dejado pudrir en el hueso de Groom Lake, sin titulares, sin luz que acabara el mundo, solo la decadencia interminable y paciente de verdades demasiado peligrosas para nombrar. Y yo sigo enterrado con él, todavía respirando, todavía pensando, todavía, de maneras que ya no entiendo del todo, creciendo.